La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 8. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. He aquí mencionados a tres de los principales desinformadores de la noticia mercantilizada y las versiones oficiales. De la tertulia cotidiana emanada del mejor noticiario, el Noticiario de México, conducido por el humilde de Joaquín, el mejor e inigualable, sobre todo después de que sacaron del aire el de Carmen Aristegui, para que no haya alternativas, podemos sacar la siguiente joya desinformativa. Comentaristas de ocasión, alineado por la derecha, como es debido para darle voz, le comenta a Joaquín referente al tema de las manifestaciones gays. Sí, pero fíjate Joaquín, que el presidente Peña Nieto no ha manifestado su apoyo al movimiento homosexual, y esa es una posición de izquierda. Joaquín, sí es verdad. Así pues, según esta versión estólida, México tiene un presidente de izquierda porque apoya a lilos y lesbianas. ¡Qué tontera! A lo que ha llegado la izquierda light desviada de los verdaderos objetivos revolucionarios. Pero ese es el nivel de la politiquilla envilecida que se maneja en el noticiario y demás del mismo nivel de cuentachismes. La actividad de los desinformadores, voceros de la versión oficial y mercaderes de la noticia en pro de solapar y encubrir las acciones del establishment, juega un papel relevante en la medida en que la opinión pública se reduce a las emisiones concentradas en medios masivos, propiedad de empresarios pertenecientes a la clase privilegiada, y como tal favorecida con el desempeño de las administraciones vigentes. Sus administraciones pro propiedad privada, que ejercen como auténticos aparatos ideológicos del Estado privatizados para hacer de sí medios al servicio de la dupla gobierno-empresario y como en el circo para el pueblo, otro ámbito de hacer negocios, haciendo de la noticia una mercancía que se venda a audiencias hasta ahora cautivas. Los ejemplos abundan. Aún recuerdo la asquerosa cobertura que CNN en español realizó del golpe de Estado perpetrado en Honduras a Manuel Zelaya, seguida de las elecciones fraude que ubicaron a un lobo en la presidencia, quedando la conducción del país bajo el comando de los cipayos oligarcas con el beneplácito de Washington. ¿O no, Hillary Clinton? De entonces a la fecha se han perpetrado múltiples homicidios atribuidos a las fuerzas represivas que dieron el golpe, de los cuales el asesinato de la líder de etnia lenca, Berta Cáceres, cometido el pasado 3 de marzo, resulta por demás una carga a la conciencia de los desinformadores y a la cuenta de la oligarquía entronizada desde el 2009. Luchadora social de preclaro pensamiento, Berta Cáceres había denunciado una semana antes de su muerte el asesinato de 4 dirigentes indígenas de la comunidad lenca, indicando que se trata de operaciones de exterminio dirigidas en contra de líderes comunitarios, lo que se confirma con el testimonio de un soldado desertor del ejército hondureño, sargento Rodrigo Cruz, de las Fuerzas Especiales, quien confesó ser el partícipe de una cacería de luchadores sociales siguiendo órdenes superiores. Por el asesinato de Berta Cáceres Cruz y los demás de la tropa habrían recibido $2,200, redondeándose la información con lo dicho por el propio ex sargento de que existen varios escuadrones de la muerte a ser empleados contra opositores al régimen. Y a todo esto, se acordarán los locutores y comentaristas de CNN en español de su cobertura encubridora del golpe y de las elecciones manidas. Al menos en este, como en otros casos, queda el testimonio directo de su cobertura informativa en pleno desarrollo, para probar su canallada, el haberse convertido en coadyuvantes a que un régimen derechoso, represor, se haya instaurado en Honduras. Trátese de un orden sistémico envolvente, que en sí ya es totalitario, pero que aún no se carga del todo hacia el ejercicio represivo de manera prioritaria, como en el fascismo, nazismo, pseudosocialismo, pseudocomunismo, pero que hacia allá se orienta toda vez que el capital imperialista monopólico es en su esencia un orden sistémico totalitario en el sentido de que requiere sustentar una hegemonía a favor de los pocos a costillas de los muchos, muchos explotados y cada vez más sobrantes o desechables marginados.
Es correcto considerar que en el trasfondo de la ridícula actuación del procurador Caram se esconda un mensaje subliminal que el sistema represor emite. Alíñense por la derecha en la podredumbre de la sociedad atribulada, pues no hay alternativa. Latina, thatcheriana, al orden sistémico capitalista. Pero como no se llega a un estado abiertamente represivo, el juego del ocultamiento de lo realmente acontecido procede dibujando un discurso oficial ridículamente contradictorio, cuán increíble, con el cual pretenden tapar el genocidio, pero cuya representación teatral contribuyen a demostrar que al tratarse de un encubrimiento se confirma el crimen de Estado, tan solo apostándose al efecto paso del tiempo para que se desvanezca la presión en su contra, lo que realmente les preocupa. Empero, la descomposición del país resulta inocultable, así como su agravamiento, de la misma manera que no se puede ocultar la pobreza, la deuda, el deterioro en las instituciones sociales en beneficio directamente proporcional del bienestar privado, pero ya ni los privados, puesto que la disminución de la tasa de ganancias en toda entidad capitalista no hace sino ahondarse conforme al propio desarrollo de la máquina los provoca. Intensificándose, sí, aún más la explotación y la absorción que funge como el dínamo de la agudización de la crisis en lo que pasa a ser el círculo vicioso en el que se desenvuelve el capital terminal, no habiendo remedio intrínseco, sino solo el finiquito del sistema. Acorde con lo considerado por Nikos Poulantzas, detectando los síntomas indicativos de una procesual hacia la fascistación, lo que ocurre en México de manera semejante a Colombia, los muestra como adelantados. La radicalización de los partidos burgueses hacia formas de estado de excepción, una distorsión característica entre poder formal y poder real, y por último, la ruptura del vínculo representantes-representados, cuando que, mediante una violencia estatal camuflada como guerra de las drogas, Felipe Calderón introdujo primero la excepción, luego la convirtió en rutina y después la transformó en regla. Y por ahí camina la fascistación del Estado mexicano, mientras que en Colombia está por verse si los recientes acuerdos de paz son respetados por el gobierno. Los uribistas, igual a paramilitares, y la injerencia yanqui, no necesariamente en ese orden, sobre todo cuando llegue la próxima administración a Washington. El caso de Iguala exhibe la degradación del Estado mexicano convertido en un Estado en el que el crimen institucionalizado se conjuga con el crimen ilícito estimulado por la propia descomposición y violencia que la sociedad capitalista, con su consumo y desigualdad extremas, genera, para ser doblemente negativo. México configura hoy un Estado macabro, donde la imbricación de violencia, corporaciones oficiales que devastan y despojan en complicidad con grupos de la economía criminal, empuja para que nada se aclare, para que todo se sumerja en un no lugar y en un no tiempo, coludidos contra la desesperanza de la gente agraviada e indignada. El Estado y sus instituciones se han convertido en baluarte del crimen, la decadencia y el espanto, donde lo bárbaro y sus atrocidades reinan. Dice el poeta Javier Sicilia que México se parece cada vez más a un rastro, a una inmensa fosa clandestina, a un campo de concentración al aire libre. No debiéndose perder de vista la correlación histórica estructural de este malestar causado por la injerencia estadounidense en la diacronía de la crisis sistémica que se induce y mantiene cual presión norte-sur con su manida guerra contra el terror versión guerra contra el narcotráfico en México como en el resto de Latinoamérica con intenciones de reconquista capitalista. En tal sentido se ubica la actuación del Consejo Coordinador Empresarial dando seguimiento a esta política imperialista netamente proempresarial. Cuando el 29 de octubre de 2014 promovieron el Pacto para el Fortalecimiento del Estado Mexicano con su llamado a acometer con energía el reto de garantizar seguridad y la vigencia plena del Estado de Derecho. Lo hicieron, como hacen siempre, en nombre de la modernización y el progreso. Palabrería hueca, simple retórica, sin lugar a dudas, pero que da seguimiento al juego del pretexto que la propia crisis causada por el desempeño capitalista produce, según esto sin responsabilidad de los poderes, para que la respuesta represiva se efectúe en contra de las propias víctimas
cuando la serpiente se muerde la cola. Dar lugar a la acción efectiva justificando el ejercicio policíaco. Parafraseando a Nietzsche, se puede considerar que proclaman la virtud y el bienestar, requiriendo para ello de mayor actividad policíaca. Y los hay que se enorgullecen de su puñado de justicia y en nombre de ella cometen toda clase de crímenes. Así que el mundo se anega en su injusticia. Mal se aviene con su boca la palabra virtud. Con su virtud pretenden sacarles los ojos a sus enemigos y solo se elevan para rebajar al prójimo. Y cuando hay hombres hay que creen que la virtud consiste en afirmar, hace falta la virtud, pero en el fondo solo creen que hace falta la policía. Y más de uno, incapaz de percibir lo que tiene de sublime, el hombre le llama virtud al ver desmesuradamente agrandada su vileza, de modo que le llama virtud a su mal de ojo. Así hablaba Zaratustra, de los virtuosos, Editores Mexicanos Unidos. Si bien los ricos hombres, representantes de los buenos de la sociedad burguesa, aclaman las costumbres correctas. Semejantes a ellos, sus socias se encargan de que la virtud se practique como es debido, respetando la propiedad privada acumulada en exceso. Logística preñada de moralina burguesa, santificando el croar de los sapos y las ranas en el estanque, en razón de lo cual afirman que hace falta la virtud, pero en el fondo creen que hace falta mayor represión y policías privadas. Caso Nochistlán. El más reciente episodio sangriento acaecido en Nochistlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado, aconteció sin involucrar la guerra contra el crimen organizado, lo que el mal gobierno no puede en este caso pretextar. Es un acto de franca represión contra insurgente perpetrada por un gobierno totalitario casado con las acciones terroristas para mantener el status quo neoliberal favorable al gran capital. El magisterio disidente, ajeno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, de holgada tradición charra, es decir, encabezado por una dirigencia servil al gobierno en turno, al rechazar la reforma educativa de la actual administración priista, comprometida con acabar de imponer en el país un régimen tecnocrático para rematar la compraventa de México, pasa a encabezar la oposición a las contrarreformas peñanetistas para cuando ni los obreros ni los trabajadores de Pemex lo hicieron en su momento de afectación. Lamentada reforma educativa está inscrita en tal propósito de Estado transnacionalizado, recolonizado, que por igual remata a Pemex que a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que han entregado las minas y la banca al capital privado nacional y extranjero, haciendo de México el país modelo de la neocolonización que el capitalismo imperialista promueve con el neoliberalismo, que es igual a decir el consenso de Washington. En tal marco se inscribe la primera zona económica especial, ZEE, continuación del Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida, que pretende industrializar al Istmo de Tehuantepec, viejo propósito de los yanquis de incorporar el Istmo a su trafique y dominio transoceánico, tanto como franja de transporte de mercancías entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, con sendos puertos que reduzcan la distancia del renovado Canal de Panamá. Y no se diga del potencial competidor chino a realizarse en Nicaragua. A la par de convertir al Istmo en zona de anclaje de la explotación del sur-sureste mexicano rico en biodiversidad, hidrocarburos, agua y minerales, a ser explotados de manera desenfrenada por corporaciones de preferencia transnacionales secundadas por capitales mexicanos. La matanza de Nochistlán puede ser vista como procedimientos de ir abriendo campo para que se establezca esta transnacionalización que de hecho está en marcha con proyectos de energía eólica en manos de compañías extranjeras, como lo hace ver Carlos Facio. Como antes de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanguato, la ofensiva neocolonial de la maquinaria de guerra estatal en Nochistlán representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. Mbembe. Como lo muestra el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad contemporánea es un encadenamiento de poderes múltiples, disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de esos tres poderes ha comenzado a desplegarse contra poblaciones en los territorios de las ZEE.
Las tecnologías de destrucción de esta forma de gubernamentabilidad consisten en inscribir los cuerpos, poblaciones enteras, en el orden de la economía máxima, representada hoy por la masacre. Por ejemplo, Nochistlán. Pudiéndose subrayar que estas formas de represión sistémicas se efectúan de manera transnacional, teniendo como caso paradigmático la represión de los nazisionistas, la represión que los nazisionistas imponen contra el pueblo palestino, y por el preocupante hecho que, sobre pretexto de la guerra contra el terrorismo narcotráfico, el sistema opresivo israelí se exporta hacia América Latina. Así está ocurriendo, por ejemplo, en la Argentina, reubicada en la órbita imperialista por el gobierno reaccionario de Mauricio Macri, y con el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos a realizarse por empresas y tecnología, en la que los nazisionistas son líderes mundiales. Y cómo no, si hay que ver lo que ocurre en Palestina desde hace décadas para comprender el terrorismo de Estado en vías de instaurar un orden totalitario mundial.